Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Son las 8:05 de la noche aquí en la ciudad de Montebello. Hoy lunes 1 de diciembre del año 2025. Acá en la ciudad de Montebello, en el área de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración en Montebello, California. Ese es el libro que utilizamos, Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada, esta es la parte de atrás de este libro. Usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. Lo puede adquirir, escrito por mi persona. Este es el gruesor del libro. Así, y acá hay 3 años de clase. 3 años de clase listos, preparados, que me tomó 14 años de mi vida preparar ese material para las iglesias, para que las iglesias pudieran instalar su propio instituto bíblico. Así que un pastor puede tomar este libro y toda la semana estudiar una clase y prepararla y darla a sus líderes y prepararlos para el ministerio, para la obra de Dios. Una clase por semana. Y tiene 3 años de clase. ¿Y por qué 3 años? Bueno, Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y tratamos de usar el mismo formato. Bueno, estamos en la sección del libro del Espíritu Santo. Y hemos hecho un paréntesis del libro, pero lo que estamos enseñando está en el libro. Y estamos estudiando las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos está lleno de experiencias con el Espíritu Santo. Todo. Pero hay 7 pasajes en el libro de los Hechos donde personas reciben el Espíritu Santo. Se las voy a decir brevemente para que usted las anote, las estudie. Estamos estudiando una por una. La semana pasada estudiamos Hechos capítulo 2, Pentecostés, la más conocida. Ahí está la primera. La segunda está en Hechos capítulo 4, versículo 31. Ahí vamos a empezar hoy, porque ya la primera la estudiamos. La segunda está en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 25, donde los samaritanos reciben el Espíritu Santo. La tercera está en Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40, donde un eunuco, una persona de raza negra, recibe a Cristo en su corazón y sale de las aguas gozosas. ¿Y quién le dio ese gozo si no es el Espíritu Santo? Así que hay una experiencia ahí de gozo en el Espíritu Santo. Luego la otra experiencia la vemos en Hechos capítulo 9, donde el apóstol Pablo recibe el Espíritu Santo. Ananías le impone manos y recibe el Espíritu Santo. La próxima está en Hechos capítulo 10, donde Pedro va y predica a Cornelio, un centurión italiano, romano, y él y todas las personas que están en su casa reciben el Espíritu Santo. Y luego la próxima está en Hechos capítulo 19, donde en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo otra vez les ministra a 12 discípulos y reciben la persona del Espíritu Santo. Son las 7 lugares donde personas reciben el Espíritu Santo. Pero aclaramos que todo el libro de los Hechos está llena de experiencia del Espíritu Santo. Pero estamos estudiando esas 7 y estamos comparándolas. Vimos que la semana pasada en Pentecostés, vamos a ir ahí rapidito, no me voy a enfocar ahí mucho, nada más para una referencia para la que viene siendo la segunda que se nos relata en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, pero vamos a ir a el Hechos capítulo 2 porque tiene que ver con lo que pasa en el capítulo 2. Y vemos aquí que dice en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 es clave, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras idiomas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Así que vemos aquí que este milagro que acontece y luego el versículo 8, cómo los que están allí, miles de personas llegaron. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Así que estaban hablando idiomas. ¿Y que estaban hablando? Dice el versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que estaban hablando en maravillas de Dios en el lenguaje de estas personas. Regresando al versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y la Biblia nos menciona los lenguajes: pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios se tomó el tiempo para ponernos en la escritura los títulos y los lenguajes que hablaron. Noten que lo que están hablando en estas lenguas no las conocían. Fue un milagro que Dios hizo. Que eran galileos, eran apóstoles que hablaban arameos, hebreo. Capaz que algunos de ellos hablaban algo de griego, algo de latín. Era común que se supieran algunos de estos lenguajes. Dentro del grupo de los apóstoles había gente educada, como Mateo, que había sido publicano. Para que entendamos lo que es un publicano, recaudador de impuestos a favor del Imperio Romano. Por supuesto que los romanos no iban a poner a una persona a recaudar impuestos que no estuviera preparada en matemáticas, en contabilidad, etc. Y algunos de ellos posiblemente sabían varios idiomas, pero la mayoría de ellos eran personas que, como Pedro, Juan, la Biblia dice que eran hombres sin letras. Eso no quiere decir que eran analfabetos, porque era muy difícil que un israelita fuera analfabeto, no supiera leer y escribir. Pero cuando la Biblia, los fariseos dijeron que eran sin letra, se refería a que no tenían una educación elevada, pero por lo menos una educación básica de saber leer y escribir. Y luego vemos que Pedro escribe una epístola, varias epístolas. Juan escribe el Apocalipsis, escribe el Evangelio, escribe varias epístolas, así que sabían leer y escribir. Y luego que después de Pentecostés, el Espíritu Santo los movió a aprender más. Pero vemos aquí que se nos mencionan 17 idiomas que hablaron de milagros, de una manera milagrosa. Así que aquí vemos esa experiencia del Espíritu Santo que tiene que ver con israelitas. ¿Por qué? En el día de Pentecostés se celebraban dos cosas. Se celebraba donde los judíos daban sus primicias, celebraban las cosechas que habían tenido, mayormente del trigo, y celebraban que Dios los había bendecido, que habían cosechado, habían guardado, los israelitas guardaban las primicias, los primeros sacos del trigo. Hay veces que los guardaban con el puro grano, en la misma espiga, para traerla al templo y darle gracias a Dios. Lo primero que levantaban del campo. Hay veces que tomaban ya la espiga molida y traían al templo ya el saco de harina molida de trigo. Eso se celebraba en Pentecostés. Todas las familias, era la manera de sobrevivir, de vivir, criando ganado, sembrando de campesinos. Y se celebraba en Pentecostés eso. ¿Por qué Pentecostés? Mira, ahí viene algo, fíjense, nosotros decimos eso y no nos damos de cuenta que estamos mencionando una palabra griega. Penta significa 50, porque son 50 días después de la Pascua. Después de la Pascua más sagrada que tenía el pueblo judío, que era el día que
Celebraban el día que habían salido de la esclavitud de Egipto con una gran cena, con un cordero que representa a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestra Pascua. Entonces vemos aquí que se celebraba 50 días después la fiesta por la abundancia que Dios le había dado al pueblo. Algunos eran pobres y todavía le daban gracias a Dios por lo que tenían. También se celebraba otra cosa. En Pentecostés se celebraba la fecha donde Moisés, 1500 antes de Cristo, 1500 años para atrás, había recibido el pueblo de Israel las tablas de la ley en el monte Sinaí. En esas fechas había recibido Israel las tablas de la ley y se celebraba que por primera vez se escribió la palabra de Dios. Porque fíjense que antes del monte Sinaí, antes que Dios diera las tablas en el monte Sinaí, antes de eso, las cosas de Dios se transmitían oralmente solamente. Pero ya en el monte Sinaí, por primera vez Dios le permitió al hombre, siendo Dios primero el que escribió los 10 mandamientos, las tablas, las primeras tablas, porque hubieron 2 pares de tablas. Las primeras las escribió Dios, las hizo Dios, tablas de piedra, y las escribió Dios. Pero esas primeras tablas fueron rotas por la desobediencia del pueblo de Israel, que se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar un becerro de oro. Entonces ese pacto quedó roto, que es un símbolo de la ley y la gracia. En otras palabras, que la ley tendría su fin. Porque fíjense que nosotros ya no celebramos, no matamos animalitos para que Dios perdone nuestros pecados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nosotros. Entonces Dios le dio a Moisés otras tablas. Unas segundas tablas. Bueno, en Pentecostés se celebra eso, las fechas que Dios por primera vez le permitió a la raza humana escribir la palabra de Dios y tenerla guardada. Y así, en ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo pasando por el desierto, Dios le dio lo que se llama la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y en Pentecostés se celebraba eso. Luego vemos aquí que por primera vez los apóstoles reciben un milagro, que están hablando las maravillas de Dios. Y la Biblia nos enseña que bajo la gracia, bajo los méritos, salvación por los méritos de Cristo, Dios siembra en nuestros corazones su palabra. ¿Ven la relación entre cuando se escribió la ley y ahora Dios escribe su palabra en nuestros corazones? Cuando tú tienes a Cristo, empiezas a entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca terminamos. Hermana, mire su libro. Venga a buscarlo porque estamos grabando y estamos en vivo. Y la hermanita nos dio una ofrenda y le estamos dando su libro. Tome, hermana. Le bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí está. Bendición. Bueno, entonces vemos acá que en Pentecostés acontece este gran milagro que hasta el día de hoy algunos creyentes, aquí me voy a meter en tremendo problema hoy y yo no sé por qué yo hago esto, no sé. Algunos creyentes reciben el don de lenguas. Así como en Pentecostés. Esa ha sido mi experiencia personal. Ya llevo yo 51 años de convertido y a los 6 meses de conocer a Cristo, en un altar de Dios recibí esa bendición. Nadie oró por mí, nadie me impuso manos, nadie me dijo que si yo quería hablar en lengua, yo estaba ahí adorando a Dios y de repente empecé a hablar en un idioma que ha estado conmigo 51 años.
Lo uso mayormente en mis tiempos de oración, en mis tiempos de alabanza. También algunas veces Dios me da una palabra profética a través de eso. Pero en el caso mío es más bien unas lenguas de adoración, de alabanza a Dios. Hay gente que no cree que este don es para hoy. Hay gente que no cree que una persona puede tener el don de sanidad, sino que creen que eso terminó todo con el último apóstol. Muy bien. Menciono esto porque sí tendremos clase de esto. Hoy no es la clase de esto. Hoy solamente lo estoy mencionando, pero cuando terminemos con las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, vamos a estar teniendo 3 hasta 4 clases de lo que es el don de lengua y vamos a ver si de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la historia, las dos cosas vamos a comparar, si este don está vivo hoy o no. Y hay millones de cristianos que tienen este don. Pero yo no soy de los que cree que todo cristiano tiene que recibir este don. Y he visto muchos cristianos frustrados con esto. Porque hay gente que enseña que este don no existe hoy. Pero luego hay otros que enseñan que todo creyente, si tú no tienes el don de lengua, te falta algo. No estás completo. Y yo he conocido cristianos, buenos cristianos. Yo he conocido cristianos que no tienen el don de lengua y son mejores cristianos que otros que yo conozco que hablan en lengua. Los he conocido. Y no he conocido uno a dos. Docenas y docenas y docenas. Hermanos cristianos súper frustrados porque se lo han pedido a Dios. Son buenos cristianos. Sin embargo, Dios no se los ha dado. Pero tenemos que ver que el Espíritu... Es como decir que una persona... A ver, hay veces que se me ocurren cosas, hay veces que no se me ocurren, me las da Dios, y otras veces se me ocurren a mí. Una ilustración que me vino así a la mente. Un cazador que fue a cazar venado. No sé por qué me vino esto. Así de repente vi una visión en mi mente. Un cazador que está cazando un venado y le tira un tiro al venado y le tumba la cola al venado. Y entonces ahora va para el pueblo y dice que cazó un venado. El venado no es cola, nada más. Entonces, yo veo así los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada más lengua. Es más que aquí hay una evidencia, fíjense. Dios está empatando esto. Dios está empatando esto. En Hechos capítulo 2 vemos que Pedro habló una de estas lenguas. En la clase pasada estudiamos que allí estaba María también. Si usted lee el capítulo 1, versículo 14, dice... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ahí estaban. En Pentecostés, María fue una de las que habló en lenguas también. Pero vemos que en el capítulo 3, Pedro ora por un cojo, el cojo de la hermosa. La frase que tanto oímos en predicaciones, no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y el cojo se levantó y recibió sanidad. Y en el capítulo 5 vemos que la sombra de Pedro, la pura sombra de Pedro, echaba fuera demonios y sanaba enfermos. ¿Dónde recibió Pedro el don de sanidad? No vemos que hay otra experiencia donde Pedro está orando y de repente Dios le habla y dice, te voy a dar el don de sanidad. No. ¿Dónde lo recibió? En Pentecostés. Porque automáticamente vemos el don de sanidad de una manera permanente en la vida de Pedro. Y digo permanente porque antes de Pentecostés, cuando los discípulos andaban con Cristo y Cristo estaba todavía en su tabernáculo humano, en su cuerpo humano, Cristo le dio licencia a los discípulos para que fueran y hicieran milagros, ¿sí o no? Pero no hacían milagros todo el tiempo. Nada más esa oportunidad que Dios le dio. Dijo, vayan y sanen enfermos, echen fuera demonios. Y fueron, hicieron milagros. Y echaban fuera demonios y todo esto. Pero fue bajo una licencia temporaria. Ahora, de Pentecostés en adelante, es permanente. Ellos se encontraban los enfermos, oraban por ellos y Dios los sanaba. Los delantales del cuerpo de Pablo se los llevaban a los enfermos y se sanaban. Entonces, vemos que estos dones de Pentecostés en adelante, estoy hablando de los apóstoles, residieron, vivieron permanentemente la vida de los apóstoles.
¿Dónde lo recibieron? En Pentecostés. Pablo recibió al Espíritu Santo cuando Nehemías le puso manos en Hechos capítulo 9, Ananías, gracias. Ananías le puso mano, Hechos capítulo 9, versículo 16, y recibió el Espíritu Santo. Y de ahí por delante vemos a Pablo predicando, orando por los enfermos y sanándose. ¿Dónde lo recibió? Bueno, allí cuando recibió el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice bien claro que el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, está la lista de los dones del Espíritu Santo y dice bien claro, y el Espíritu reparte como Él quiere. Y luego dice, y a este le es dado un don de fe, y a este le es dado un don de sanidad, y a este le has dado diferentes géneros de lengua. Hay un énfasis de que a uno se le da una cosa y a otro se le da otra. Y yo soy de los que creo que no todo el mundo tiene don de sanidad, pero Dios se lo da al que se lo quiere dar. Yo soy de los que creo que no todo el mundo tiene don de lenguas, sino Dios se lo da al que se lo quiere dar. Dios me lo dio a mí, no me hace mejor cristiano que nadie. Yo tengo ese don y creo que tengo 2 o 3 dones más por ahí que Dios me ha dado. ¿Ves? Pero no tenemos que hacer alarde de eso, ni tenemos que creernos que somos mejores que otros, porque en este caminar todos costamos el mismo precio. ¿Verdad que sí? Vaya, si usted va a comprar un carro, usted compra un Honda o un Toyota, no vale lo mismo que un Mercedes-Benz nuevo. ¿Ve? Mientras más caro el carro, más calidad tiene. Pero en el asunto del cristianismo, todos costamos el mismo precio. La muerte de Cristo. Así que no hay que hacer alardes, hermano. Ay, que este habla en lengua. Ay, que este tiene profecía. Ay, que este ora por los enfermos. No, hermano. Dios le da a que quiera y tenemos que estar contentos con el don que Dios le ha dado a cada uno. Sí, pero necesitamos el micrófono por acá. Así que vemos aquí que esto es importante y ahora ya inmediatamente vamos a pasar a la próxima experiencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 4. Pero vamos a ver un comentario que se ha pedido. A ver, acá. Eso que usted dijo de que a cada uno se le reparte como el Espíritu Santo quiere. Amén. Y que no nos tenemos que sentir orgullosos por lo que uno hace y por lo que otro no hace. Tenemos que entender que somos un solo cuerpo y cada cuerpo tiene células, cada célula tiene un funcionamiento, cada funcionamiento hace que el cuerpo se mantenga vivo. Así Entonces, si todos tuviéramos, como dijo Pablo, si todos fuéramos oreja, pues no tendríamos ojos. Si fuéramos ojos, ¿dónde tendríamos la boca, verdad? Entonces, cuando yo entiendo eso que usted dice de que a cada uno el Espíritu Santo le da y no todos tienen los mismos dones. Porque si todos tuvieran los mismos dones, entonces el cuerpo no estaría completo. Correcto. Pero el que hace el don de sanidad y el que habla lenguas, todos los demás tenemos que sentirnos contentos por ellos como si fueran nosotros mismos, porque somos un solo cuerpo. Así es. Somos un team y Dios reparte a cada uno como Él quiera. A ver. Pastor, el hermano Cándido Reyes Román manda saludos a todos desde El Salvador. Antonia Flores, buenas noches, siervo de Dios, lo siga guardando y bendiciendo a mi pastor Aquiles. Y Antonia Flores otra vez, bienvenidos a todos mis hermanos al amor del Señor Jesús. Amén, saludos hermanos, que Dios les bendiga por allá a nuestros hermanos El Salvador y todos los hermanos que nos están viendo. Aquí estoy viendo en la pantalla los nombres, pero yo como estoy dando la clase no puedo leer los nombres de todos ustedes. Les mandamos un abrazo, cariños, gracias, pero de vez en cuando sí, aquí los hermanos que me están ayudando van a estar mencionando sus nombres. Bueno, entonces esto es importante y es más, que vamos a ver en las 7 experiencias del libro de los Hechos, que en unas se habló en lenguas y en otras no. Eso está claro. En una hubieron posesión de manos y en otras no hubo. Fíjate, en Pentecostés, ¿quién ungió con aceite? ¿Quién impuso manos? Ahí está. Ahora en Hechos capítulo 9, cuando Ananías ora por Pablo, impone manos. Así que hay situaciones
Yo creo que en esto tenemos que dejarnos, los que ministramos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y lo que yo veo es que en el ministerio hay veces que formamos ritos y metemos a Dios en una cajita. Para tú sanar tienes que hacer esto. O para que acontezca tienes que hacer esto otro. Y vemos que Jesús a un ciego le dijo, recibe la vista. A otro ciego le puso las manos. Y a otro hizo lodo con su saliva y le untó lodo con su saliva en los ojos. ¿Qué nos enseña esto? Que el mismo Dios nos está diciendo a nosotros, no me amarren. No me digan ustedes a mí cómo yo tengo que actuar. ¿Correcto? Entonces hay lenguas que son lenguaje como hemos visto aquí en Pentecostés. En la clase pasada sacamos la cuenta y vimos que hay 17 nombres, 17 diferentes nombres de lenguajes que se hablaron en Pentecostés, pero hay más, porque habla de las regiones de Asia y del Ponto y de Capadocia, y en todos esos lugares se hablan de muchas lenguas más. Y ahí habían 120 que ejecutaron este don. Bueno, así que tenemos mucho que estudiar con referencia a los dones, y todo esto viene en cada clase. Vamos a ir abundando más. Entonces nos vamos ahora a la segunda experiencia. Pero otra vez leo y noten lo que acontece en Pentecostés. Versículo 4, Hechos 2:4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente había allí? ¿Cuánta gente había? 120, lo dice en capítulo 1, versículo 15. Para eso que lo quieren leer, se los leo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Dios quiso poner el número. Así que sabemos que en Pentecostés los que recibieron este don fueron un grupo de 120. Y luego, cuando Pedro predica, se convierten 3,000 de ellos. ¿Verdad? Pedro predica en Hechos capítulo 2, versículo 41, así, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que en un culto, en una sola predicación, 3,000 personas de un tirón vinieron a Cristo. Muy bien, ahora vamos a la segunda experiencia del Espíritu Santo. La encontramos en el capítulo 4, versículo 31 específicamente, pero vamos a leer unos cuantos versículos más. Vemos aquí que Pedro y los apóstoles estaban en el templo predicando la palabra. Cuando leemos y vemos que ellos están en el templo, tenemos que entender que el templo de Dios en Israel era muy diferente a los templos que hoy tenemos. Usualmente hay una plataforma donde en esa plataforma hay un púlpito, mira detrás de mí. Aquí está el púlpito y el predicador se para ahí, en el púlpito predica, hay sillas donde la gente está sentada, hay cánticos, alas y alabanza, pero el formato del templo israelita era totalmente diferente. Había un atrio, un patio, y antes de este atrio, donde había un altar que se ofrecían los sacrificios a Dios, antes de eso había como una antesala, como un patio, con techo abierto, y la gente primeramente llegaba ahí, estaba ahí, antes de pasar al atrio, al patio donde estaba el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. En ese gran portal inmenso es donde Cristo predicaba y los apóstoles predicaban. Y la gente que estaban ahí usualmente parada, no nos imaginemos que había un templo con silla donde la gente sentaba y los apóstoles Pedro venía y se paraba. No. Era un lugar abierto, con techo, con columnas, muy grande. Posiblemente cabían miles de personas ahí. Y ahí se paraba Pedro y predicaba, se paraba Juan y predicaba, otro apóstol por allá, otro apóstol por aquí. En los tiempos que Cristo estuvo humanamente en la tierra, ahí se paraba y predicaba. Y entonces vemos aquí que en el capítulo 4 eso es lo que los apóstoles están haciendo. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Y hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes eran de la religión que se llamaba saduceos. Esto es interesante, ¿eh? ¿Por qué les molestaba que ellos predicaran la resurrección de los muertos? Porque él lo está diciendo aquí. Dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, Jesús resucitó. En otras palabras, los que creen en Cristo van a resucitar. En otras palabras, los vivos aquí en la tierra resucitan cuando reciben a Cristo, resucitan a una vida diferente. Eso predicaban, que el poder de Dios transformaba a las personas. Y los saduceos estaban resentidos por eso. ¿Por qué? Porque ellos no creían eso. Los que creían que había ángeles, que había resurrección, eran los fariseos. Así que vemos que en estas dos religiones habían grandes diferencias de creencias. Y vemos que los apóstoles tenían más creencia de los fariseos que de los saduceos. Vaya, Cristo tenía más creencia de los fariseos que de los saduceos. Pero bueno, para que tengan una idea, y el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Y dice varones. ¿Por qué? Porque en esa área del templo donde ellos predicaban, no se les permitía a las mujeres estar ahí. Pero 5,000 hombres creyeron. Así que en Pentecostés 3,000. Capítulo 2, capítulo 4, 5,000. Y los saduceos están furiosos, enojados. Arrestan a Pedro y a Juan. ¿Por qué lo arrestan? Porque habían orado por el ciego, por el cojo en la puerta de la hermosa, en el capítulo 3, y Dios lo había sanado. Y aquí estamos en el capítulo 4, que no vamos a leerlo porque tiene muchos versículos, y queremos enfocarnos en el asunto del Espíritu Santo, pero vemos aquí que esa es la idea principal del capítulo 4, los fariseos interrogando a Pedro, a Juan, amenazándolo, porque en el nombre de Jesús se había sanado a este hombre cojo. Así que por eso estaba pasando todo esto. Versículo número 12, leamos un poquitito, versículo 11 en adelante, vemos a Pedro dialogando con los mismos farisaduceos. Versículo 10, Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y la Biblia dice que aquel hombre cojo tenía más de 40 años, donde se sentaba, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y lleva muchos años allí en la puerta de la hermosa, una de las puertas del templo, pidiendo limosna. Así que era conocido, porque llevaba años que la gente lo veía allí de limosnero en esa puerta. Y llegó Pedro en capítulo 3, oró por él, Pedro y Juan, y el Señor los sanó. Y los saduceos, que no creían en milagros, ni creían en ángeles, ni creían en la resurrección, nada más que creían en Dios Padre, pero no creían que estos milagros existían ya. Así hay creyentes hoy que creen que Cristo sana, que Cristo viene, que Cristo murió por los pecadores, creen en la salvación del alma, pero no creen que hay don de sanidad ni don de profecía, no creen que hay don de lenguas,
Creen que eso aconteció, pero ya eso paró. Esta gente no creen que Dios sana, sí creen que Dios sana. Lo que no creen es que haya personas que tengan el don de sanidad. Pero ellos sí creen que si Dios quiere sanar a alguien, hacer un milagro, lo hace. Creen en los milagros, pero creen en los milagros bajo la soberanía de Dios. Lo que Dios quiere hacer. No que haya un pastor que tenga la autoridad de orar y sacar a un demonio. Creen que Dios con su palabra puede sacar un demonio de alguien. ¿Sí creen que hay demonios? ¿Sí creen que hay a un Satanás? ¿Sí creen que hay personas que pueden estar endemoniadas? Pero no creen que haya alguien que tenga el don para sacar demonios. Sí creen que los apóstoles hicieron eso. Pero una vez que murieron los apóstoles, esos dones ya terminaron. El don de lengua ya terminó. El don de sanidad ya terminó. Pero otra vez, ¿qué creen? Creen que Dios sana. Pero Dios sana. La persona puede orar, la iglesia puede orar y Dios decide si sana o no. Pero tal cosa como una persona con el don de sanidad, no creen ellos. Pero muchos de nosotros sí creemos que Dios es poderoso, que los milagros que Dios hizo con los apóstoles los hace hoy también. Porque el Dios que creemos, que también ellos creen eso, es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Así que, entonces vemos aquí que el caso de los saduceos con los apóstoles es el mismo caso de hoy. ¿Lo ven? Que hay gente que cree igual que los saduceos. Jehová Dios existe, Jehová salva, Jehová da vida eterna, pero no hay resurrección de muertos, eso no hay. ¿Ves? No existe. Bueno, muy bien. Entonces vemos aquí que son amenazados por eso y en esta ocasión no los torturaron, no los azotaron. En el capítulo 5, el capítulo que sigue, sí los azotan, sí los torturan. Por ejemplo, para empaparnos con todo este capítulo 4 y 5, capítulo 5, versículo 40, porque ellos amenazan. Quedémonos en capítulo 4 y me perdonan que el Señor me trae así para atrás y para adelante ahorita en este momento. Vamos a seguir lo que el Señor, como el Señor me está dando esto. El capítulo 4, vemos a Pedro, que está hablando con los fariseos y les dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahora ellos ven aquí un milagro. Los que no creían en milagro, ahora ven un milagro aquí, fíjense. Y dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la habilidad, la persuasión, pero denuedo, yo me metí a buscar el significado de denuedo y no es solamente que una persona hable con seguridad, sino con habilidad, y el denuedo es una habilidad que persuade. Y eso es lo que les molestaba a ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Así que mira, vieron un milagro. De que esta gente sin letra estaban hablando. Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Que veían esto y con todo y eso no querían creer. Y entonces les prohibieron que hablaran en el nombre de Cristo. Y por supuesto, ellos no hicieron caso. En el capítulo 5 vuelven a ir a predicar. Vuelven a predicar la palabra de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 40, y dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Vemos aquí que los azotaron, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Así que los arrestaron, los azotaron por predicar la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué pasa acá?
Cuando primeramente en el capítulo 4 les prohíben hablar en la palabra de Dios, se reúnen y empiezan a orar. Versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos había. Versículo 29. Vamos a saltarnos y vamos al grano ahora. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En otras palabras, que el poder de milagros y el poder de los dones no está en los apóstoles, sino está en el nombre y en la fe de Cristo Jesús. Y mire lo que acontece. Aquí viene la segunda experiencia que el libro de los Hechos nos muestra de personas con el Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Comparemos esto con Pentecostés. En Pentecostés hubo temblor. Hubo un viento recio, un estruendo, pero no hubo temblor. Así que aquí no hay viento recio, no hay estruendo, sino hay un temblor. Fíjense que Dios es el que escoge estos detallitos. Siempre mostrándonos a nosotros que Él obra diferente. Porque yo he visto que las personas, cuando hablan de las experiencias del Espíritu Santo, quieren que a esas personas que le están ministrando para que reciban bendiciones del Espíritu Santo, quiere que le acontezca igualito como le aconteció a ellos. Sin embargo, una de las cosas que vemos en las 7 experiencias del Espíritu Santo del libro de los Hechos, que todas son diferentes. Allí hubo un viento recio, un gran estruendo, no hubo temblor. Aquí, fíjense, aquí hay oración, en Pentecostés hay oración, están orando, no hay imposición de manos, no hay unción con aceite. Comparemos las cosas y otra cosa que no hay aquí. A ver, ¿qué cosa no hay acá? Voy a leer el versículo completo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay igual aquí que hubo en Pentecostés? ¿Qué hay igual? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo en diferentes lenguas. ¿Te están leyendo conmigo? Ustedes que me están viendo, ¿están leyendo conmigo? Estamos en el capítulo 4, versículo 41. Léalo otra vez. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló, diferente que en Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? ¿Y cuántos había allí? Eso en Pentecostés. Pero aquí, fíjense que el capítulo empieza diciéndonos que se convirtieron 5,000. Ahora aquí hay miles que son ¿qué? ¿Qué les acontece a estos miles? Llenos del Espíritu Santo. Así que fueron llenos del Espíritu Santo como en Pentecostés. Sin embargo, a ver, lo que estén leyendo conmigo, lean con cuidado. Y hablaron en diferentes lenguas como el Espíritu le daba que hablase. ¿Dice eso? Dice eso. Espérame. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban de una manera entendible que persuadía a la gente que estaba ahí.
Entonces vemos que es posible ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Sí o no? ¿Lo enseña la Biblia aquí o no? ¿Sí o no? Allí dice que hablaron en lengua, en Hechos 2. Pero en Hechos 2, en Pentecostés, ahí hablaron en lengua. Pero aquí hablaron la palabra de Dios con denuedo. Así que es posible ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. Y no es la única parte, ¿eh? No es la única parte. Así que yo no quiero que suene esto como que yo no creo en el don de lengua. ¿Cómo no voy a creer si llevo 50 años y 6 meses que casi todos los días yo hablo en lengua? A lo mejor alguno de ustedes dirá, pero pastor, nosotros no lo oímos usted hablar en lengua. Porque en mí el don de lengua es un don de alabanza. Es un don de oración e intercesión. Ve, a mí me ha tocado que estoy en el carro orando y alabando a Dios, cantando corito, y tengo a mi nieto aquí al lado. Ya mi nietecito tiene 11 años, y me recuerdo cuando él tenía como 10 años, más chiquito, como 7, 8, y estaba en su sillita sentado, y yo estoy alabando a Dios y adorando a Dios, y de repente empezó a hablar en lengua y a alabar a Dios en lengua, y mi nietecito que está atrás se asustó y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces tuve que explicarle. Claro que creo. Y en el caso mío, he tenido experiencia que el don que hablo, alguna gente lo ha entendido como lenguas. Lenguas de otros países que ellos entienden. Y sin embargo yo no lo entiendo. Y en en 1 Corintios capítulo 14, ya llegaremos allá a estudiar, para estudiar bien en detalle el don de lenguas. Dice que hay un don de lengua que nadie entiende. El que habla en lengua extraña, nadie le entiende porque habla a Dios. Sin embargo, en Pentecostés la gente le entendieron. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12, diferentes géneros de lengua. Don de diferentes géneros de lengua. Así que las lenguas que da el Espíritu, lenguas angelicales, lenguas que se entienden, en Pentecostés se entendieron, la gente que estaba allí lo entendieron. Sin embargo, hay don de lengua que es profético, que es de adoración, pero la Biblia dice, aunque por el Espíritu habla misterio. Es más, lo voy a leer porque el Señor me está llamando la atención en esto. Rápidamente lo voy a leer en 1 Corintios. En 1 Corintios 14, nos vamos para allá rapidito y después regresamos a Hechos 4. 1 Corintios primeramente, 1 Corintios 12, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro, y Dios hace la diferencia, a otro, no es mismo, no a la misma persona se le da esto y se le da esto, no, a otro y a otro y a otro, versículo 10, hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Y ahora en 1 Corintios 14, dice así, versículo 2, 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Espérame. Y en Pentecostés no hablaron a los hombres. Entonces eso nos indica que los diferentes géneros de lengua tienen diferente función. Porque allí hablaron a los hombres y se convirtieron 3,000 personas. Dice, porque que habla en lengua, versículo 2, 1 Corintios 14, 2, no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Así que el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así que no está perdiendo el tiempo porque dice que habla a Dios y habla misterios en el Espíritu y a que sí mismo se edifica. Pero no, el propósito no es para que otros los entiendan, sino que el don de lengua tiene otra aplicación.
Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que vemos aquí que posiblemente había miles de personas en este caso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y en este caso no hay mención de lengua. Alguien podrá decir, bueno, si en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua, aunque aquí no lo diga, eso quiere decir que posiblemente hablaron en lengua. De estas miles que habían allí, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿es posible que dentro de esos miles alguien haya empezado a hablar en lengua? Sí es posible, pero la Biblia no lo dice. Por alguna razón aquí no lo dice. Porque Dios está haciendo un énfasis para que no hagamos, perdón, no quiero usar una palabra que ofenda a nadie, aunque cuando hablamos de Dios, si alguien se ofende, pues que se ofenda. ¿Ves? El propósito de Dios aquí es también enseñarnos, no haga un ritualismo de esto, porque yo le doy lengua que yo se las quiera dar. Ahora, todos podemos pedírselo. Yo he conocido gente que por años le pidieron el don de lengua al Señor y un día, dormido en el sueño, empezaron a hablar en lengua. En el sueño. Y cuando se levantaron por la mañana fueron a orar y empezaron a hablar en lengua. Y por años estuvieron pidiéndoselo a Dios. Es un misterio. Nadie puede descifrar por qué a este Dios le da el don de predicar, a este el don de enseñar, a este el don de profecía, a este el don de discernimiento de espíritu, a este el don de sanidad, a este el don de lengua. Nadie puede decir la razón. Dios se lo da a quien quiera dárselo. ¿Por qué tenemos que hacer un problema de esto? De algo que debemos estar contentos, alegres, feliz. Hermano, mira, yo pastoreé un hermano en nuestra iglesia. Ese hermano no perdió un culto. Un hermano tranquilo. Un hermano que si había que limpiar la iglesia, y él estaba para limpiarla. Si había que pintar la iglesia, y estaba para pintarla también. Si el jardín estaba, que la persona encargada no venía a cortar esa cata, él venía y la cortaba. Que si un hermanito se enfermaba, iba para el hospital a orar por él. Antes que yo llegara, yo estaba tan bendecido con este hermano que trabajábamos juntos. Él era diácono, pero no era asistente pastor, no era predicador. Podía enseñar la palabra, enseñaba la palabra en los cultos de hogar, etcétera, pero no era un pastor, no era un predicador. Podía un día predicar, pero no tenía ese don. Sin embargo, cuando estaban los hermanos enfermos, enseguida él se deleitaba en ir allá. Era una bendición de Dios. No solamente era eso, sino que era mecánico. Y si un hermanito no tenía trabajo y se le dañaba su carro, él le arreglaba el carro. Y yo tenía una hermana que hablaba en lengua. Tengo que ser honesto en esto. Porque esta sí que los que me estén viendo no lo van a creerme. Pero esta hermana daba problemas, Dios mío. Se llevaba mal con la gente. Y ella tenía el don de lenguas. Bueno, con el tiempo Dios las transformó, las cambió. Pero como pastor, ¿a quién usted prefiere? ¿Usted prefiere en la iglesia 20 personas como este otro hermano? ¿O esta que no hacía nada más que hablar lengua y dar problemas? ¿A quién usted prefiere? Ve, porque facilito lo contesto yo. Ve, prefiero 5 como este hermano que 100 como esta, porque son 100 problemas. Ahora, tengo que decir que con el tiempo, porque yo fui pastor de esta persona 30 años. ¿Usted oye eso? Y en los últimos 10 años la vi que transformó. 20 años me tuve que tragar yo. Ella, cada vez que yo me enteraba que iba a visitar una casa, ella yo me alarmaba ya. Porque decía, ¿qué problema va a dejar ahí?
porque era una hermana que se metía en todo. Y esto, mira, a los pastores no les gusta hablar de esto, pero todos en las iglesias lo tenemos. Tenemos gente que son una bendición tremenda y tenemos otra gente que aunque tienen ciertos dones, ella tenía ese don, pero ese don no hacía nada. Era infértil. ¿Por qué era infértil? Porque el don no servía. No, mira, sí congregaba, pero por el carácter de ella, por ella no dejar que Dios moldeara su carácter, el don precioso que Dios le había dado, no daba fruto. No daba fruto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, hermano? Lo importante aquí es ser de bendición. Lo importante aquí es darle gracias a Dios por cada don que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. A ver, aquí hay una pregunta, hermano, y preparamos el micrófono. A ver. No, tranquilo, usted opine como usted siente en su corazón. De los dones espirituales y todo eso, acuérdese que el don espiritual que vaya cada quien a recibir es un milagro de Dios, es algo muy precioso. Hay que cuidarlo mucho porque Exacto. el espíritu es hermoso, amoroso. Si uno recibe sus dones, a veces hacemos cosas malas y se va el Espíritu Santo, se nos paga ese don porque falta de conocimiento, falta de santidad, porque el Espíritu Santo requiere de ciertas cosas para sostener esos dones. Lo que requiere es santidad y necesita ayunos para debilitar la carne, debilitar esas áreas. Todo lo que tenemos hay que ponerlo en ayuno, en oración, para que nos arranque de eso de la raíz, para que el Espíritu Santo fluya y hacer los milagros de sanidad, liberación, palabra, hablar lenguas, pero todo tiene un precio, afortunadamente, y yo sé que me estoy saliendo fuera de contexto, pero el Espíritu Santo es algo hermoso y hay que amarlo y quererlo con mucho, mucho respeto. Pues amén, no está nada fuera de contexto lo que usted está diciendo, porque estamos hablando de la persona del Espíritu Santo y todo lo que ha dicho está correcto. En otras palabras, aquí hay que, en lo que usted ha dicho, sería bueno que abundara un poquitito yo en esto, que la salvación es gratis. Somos salvos por gracia, pero las bendiciones requieren un precio, lo que usted ha dicho. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando, perdón, de consagración, de dedicación. Usted mencionó ayunos. El propósito, ¿cuál es el ayuno? Quebrantar. Cuando decimos la carne, no estamos hablando ni de dedos, ni de nariz, ni de pelo. Estamos hablando de quebrantar el carácter. Las formas en nuestra vida que no agraden a Dios. Y usted mencionó ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Usted mencionó la palabra que se contrista el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que todo esto está correcto, está correcto. Ese era el caso de esta hermana, ¿verdad? Yo no me atrevo a juzgar el don. Inclusive yo tuve en la congregación alguna persona que me dijo, hermano, ese don no puede ser de Dios el que ella tiene. Algunos dudaron. Yo no me gusta llegar a esos extremos. Si una persona está fingiendo un don, Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso, ¿ves? De parar eso. En el caso de esta hermana, yo veía que ella amaba al Señor, que buscaba de Dios, pero no dejaba que su carácter fuera transformado. Y ahí está el fluir de los dones del Espíritu Santo. En que nosotros tratemos. Lo que Dios quiere es ver que tú tratas honestamente. No que trates de boca, sino que trates de verdad de cambiar, de luchar en la vida. Y bueno, regreso aquí al versículo 41. A ver, vamos a ver qué dicen los hermanos. Disculpe, sí. Facebook. El hermano Rafael Loera Vázquez, bendiciones, amado siervo, le mando un fuerte abrazo. LSF, amén, así es. Rafael Molina, Dios le bendiga grandemente, hermanos, saludos cordiales desde El Salvador. Griselda Caballero, aleluya, amén. LSF, 100%
¿De acuerdo? Y Griselda Caballero, amén. Déjeme, no se vaya lejos, que siga aquí. Quiero mencionar a dos personas de muchas de las que están viendo. Al hermano Pastor Loerta, ¿correcto? ¿Loera? Rafael Loera, Vázquez Loera. Diga otra vez su nombre para que Rafael Loera Vázquez. Nuestro hermano Rafael Loera. Este pastor está en La Paz, Baja California. Y viene siendo, si se me permite este título para que dame a entender, viene siendo como un bisnieto mío, espiritual. Porque es un ministerio, un hermano que, y brevemente voy a contar su testimonio porque es muy interesante. Es un hermano que se convierte en una de las iglesias de Kansas, porque esas iglesias de Kansas vienen siendo fundadas por un nieto espiritual mío. Y yo sé que los términos aquí, bisnieto y nieto, no, pero para darme a entender solamente, ¿ves? Que fundé una iglesia en Centro California, esa iglesia fundó iglesias en Kansas, varias iglesias en Kansas, y ahí nuestro hermano Loerta de La Paz se convirtió en Kansas. Y inmigración, pastor, espero que me estés viendo, estoy correcto en mi testimonio, lo deportó a La Paz. Y él llegó a La Paz, hermano mío, y levantó una obra y lleva muchísimos años en La Paz, Baja California, levantando obras para la gloria de Dios. Nuestra hermana Griselda es una evangelista y ella tuvo un encuentro con Dios en la iglesia que yo pastoreaba en el este de Los Ángeles muchos años atrás. Y es una sierva de Dios que predica en Europa, en México. Lleva años, fácil, Griselda lleva años. A ver, Griselda, si me estás viendo, Griselda lleva fácil 30 y pico años de ministerio. Y bueno, nos están saludando. Un abrazo a todos ustedes. Griselda Caballero. Griselda Caballero y todos los demás. Bueno, un abrazo a todos ustedes en el nombre del Señor. Vamos. La hermana LSF dice que es la hermana Laura. Hermana Laura, yo sé, y usa el nombre de Cel en Facebook. Hermana Laura, gracias. Ella está en San Antonio, Texas, y es fiel. Hermana Laura, usted es una persona fiel que oye nuestros estudios continuamente. Bueno, muy bien, hermano. Quiero terminar la clase de hoy en el versículo 31, haciendo un poquito más énfasis. No quiero entrar en las otras experiencias del Espíritu Santo. Quiero dejar la experiencia de los samaritanos en Hechos capítulo 8, cómo reciben el Espíritu Santo para la próxima clase, y dedicarle una clase entera al capítulo 8 del libro de los Hechos. Ok, regresemos aquí al versículo 31. Hoy vamos a terminar la clase un poquito temprano. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Otra vez, diferente en Pentecostés. Vamos a ver en otras experiencias que ni hay viento recio, que ni hay estruendo, que ni hay temblor, y sin embargo, el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo llena y bautiza. Y lo quiero que miren estas 7 diferencias del Espíritu Santo. En cada una voy a estar regresando atrás a Pentecostés, a Hechos 4, y vamos a ir repasando y empatando las ideas de una experiencia a la otra. Y en algunas van a ver que hablan en lenguas, en otras vamos a ver como esta, que no dice que hablaron en lenguas. En unas va a haber imposición de manos, en otras no va a haber. Y así sucesivamente, en cada una de estas experiencias, todas son diferentes. Pero todas definitivamente tienen que ver con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que tienen en común estas 7 experiencias, es que todas las personas ahí son llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Leo el capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero enfocarme aquí. ¿Los apóstoles estaban allí? Les pregunto a ustedes. Correcto, de acuerdo con el contexto del capítulo 4, capítulo 5, vemos que los apóstoles estaban allí y posiblemente muchos de los que estaban en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2, ¿fueron llenos? Les pregunto a ustedes.
Muy bien, sí. Y aquí son llenos otra vez. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy importante, que la experiencia de la llenura del Espíritu Santo se repite. El bautismo del Espíritu Santo, a mi opinión, no se repite. Porque bautismo significa sumersión. Y ser sumergido a la persona del Espíritu Santo es una experiencia. Pero la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, ahora si yo estoy equivocado, sí, la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo se puede repetir. Yo quisiera que alguien me lo mostrara en la Escritura y con mucho gusto lo acepto. Pero de acuerdo a lo que yo he leído, porque vemos que en Pentecostés acontecen dos cosas. Son bautizados con el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. Y eso lo estudiamos, que Jesús le da una promesa en el capítulo 1, que dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Ahí está la sumersión. Cristo sumergiendo a estas personas dentro de la persona del Espíritu Santo. Pero la experiencia no se queda ahí, sino que también son llenos del Espíritu Santo. Y entonces vemos aquí que los mismos apóstoles que fueron llenos en el capítulo 2 son llenos otra vez. Así que en nuestra vida cristiana debemos de desear seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Porque como nuestro hermano explicó, el Espíritu Santo se contrista con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Y déjame decirle esto, con nuestros pecados. Porque yo creo que nosotros tenemos que tratar de no pecar y vivir una vida consagrada, dedicada a Dios, amando a Dios, siendo obediente a Dios. Ese es el deseo. Pero yo creo que todos sabemos aquí. Es más que acabo de predicar un mensaje. Estoy titubeando si se lo digo o no. Que el título de este mensaje, ya me escucharán oírlo predicar. El título de este mensaje es Cosas que Dios no ha visto. ¿Sabían ustedes que hay cosas que Dios no ha visto? El Dios que creó los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible, hay cosas que Él nunca ha visto ni nunca verá. ¿Lo estoy haciendo pensar? Se las voy a decir rápido. Primeramente, Dios no ha visto nunca, ni verá nunca, jamás un problema que no pueda resolver. ¿Sí o no? Nunca ha visto un pecador que no pueda salvar. ¿Sí o no? Que si el pecador no se salva es porque él no quiere. Pero Dios mira al pecador más peor, a un Saulo de Tarso, a un ladrón en la cruz, y lo salvó. Así que no existe tal cosa que ver un pecador que no pueda salvar. Pero tampoco nunca ha visto un cristiano que nunca peque. ¿Usted conoce algún cristiano que nunca jamás en su vida cristiana ha pecado? ¿Es posible eso? No debemos. Ese sería, le daríamos al Señor la alegría más grande del mundo si en la faz de la tierra hay uno que nunca peque. Se la daríamos al Señor, pero por lo menos la experiencia que yo tengo y de tantos años que he visto, y es más que la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y que Dios ha dicho, ni siquiera un justo he visto. Así que, ¿y qué más? Dios nunca ha visto que la sangre de su Hijo Jesucristo pierda el poder. ¿Ves que sí hay cosas que Dios nunca ha visto? Entonces vemos aquí que por esta razón nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Así que si tú fuiste lleno con el Espíritu Santo y una vez sentiste la llenura del Espíritu Santo, sigue buscándola. A ver, Efesios 5:18, ya estamos terminando.
Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. 5, 18. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 30. ¿Okay? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Y en el capítulo 5, versículo 30 dice, versículo 18, perdón, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desilusión, sino bien sé llenos del Espíritu Santo. En esta frase quiero centrarme, sé lleno del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Y la iglesia se supone que sea un lugar donde hay gente llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo nosotros? Que sigamos buscando esta experiencia del Espíritu Santo. Así que un testimonio que escuché de dos hermanos. Un hermano vino a consultar conmigo porque se fue a orar. Estaba yo visitando una iglesia y después que terminé de predicar vino un hermano a hablar conmigo. Me dice, mira hermano, yo quiero consultar algo con usted porque me parece, no sé si hice algo malo o no, porque el hermano fulano de tal y yo vino y me pidió que oráramos juntos. Y estuvimos orando en el altar. Y él oraba y decía, lléname Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Y cuando yo lo oí que dijo esto, después que terminé de orar, le dije algo y él se enojó. Y yo le dije, mira hermano, en vez de decirle al Señor que te llene, más bien tapa los huecos de tu vida porque tú estás como un colador que con todo lo que Dios te da se te sale. Entonces el hermano me dijo, el hermano se enojó mucho conmigo, pero es que yo lo conozco muy bien y yo le dije eso por su bien porque veo de la manera que él vive. Y hasta cierto punto tiene una enseñanza a eso. ¿Ves? Hasta cierto punto tiene una enseñanza a eso. De que hay veces que le decimos al Señor que nos llene, pero fíjense que la llenura opera de adentro para afuera. El bautismo de afuera para adentro. Somos sumergidos en un elemento del Espíritu Santo y la llenura es de adentro para afuera. Jesús se lo dijo a la samaritana, de tu interior correrán fuentes de agua viva. Y en Juan capítulo 7 Jesús lo dijo de otra manera, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero si contrastamos al Espíritu, una persona que está triste no tiene ganas de salir, no tiene ganas de alegrarse. ¿Ves? Y lo que pasa con nuestra experiencia con el Espíritu Santo es esa. Y por eso la Biblia nos enseñó esto, que los apóstoles, que son llenos en Hechos capítulo 2, aquí son llenos otra vez. Y eso nos indica a nosotros que debemos de desear y seguir pidiéndole a Dios esta experiencia gloriosa. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Para esos que quieran, ya que estamos terminando unos minutos tempranos y quieran adelantársenos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, hay dos experiencias diferentes con el Espíritu Santo. Una con los samaritanos y otra con un eunuco que se encuentra a Felipe en el camino y le predica a Cristo. Se la estudian para la semana que viene, para la próxima clase. Estaremos estudiando eso y estaremos comparando esa experiencia del Espíritu Santo con las dos que ya estudiamos. Amén. Amén. Pastor, la hermana Griselda Caballero, parece de que lo que habló de usted, ella dijo, escribió correcto. Y Carlos
Palafox Pablo. Dios le bendiga grandemente, pastor. Saludos desde México. Griselda Caballero hace otro comentario, 35 años de ministerio. Y la hermana Laura dice amén. Amén a todos ustedes, hermana Griselda. Qué alegría me da de que estás viéndonos, escuchándonos. Espero que todavía te pueda bendecir. Y 35 años atrás estuvo en nuestra iglesia. Era una jovencita. Allí oramos por ella. Allí ella tuvo experiencias grandes con el Señor y de allí Dios la llamó al ministerio hasta el día de hoy. Estamos muy orgullosos de la obra que Dios ha hecho contigo, Griselda. Un abrazo grande y bendiciones.